Era consciente que su muerte estaba en esos ojos negros manchados de dorado, esperando en el silencio que de pronto ella notaba en la batalla. Creía que no había una manera de salir de esa situación. La herida de su costado sangraba significativamente. Le dolía la espalda por la caída que acababa de sufrir. Su arma estaba cerca de ella, pero no lo suficiente como alcanzarla y poder defenderse. Miró la cara de su atacante y sonrió con sus labios pintados de un verde azulado por la sangre, abrazando con este pequeño gesto la muerte que había esperado, deseando encontrarse en la siguiente vida con aquellos que había perdido. Sí, si es que había una. Un nuevo programa, una nueva invitada, un nuevo libro y una nueva historia que vamos a descubrir aquí en nuestro programa Volando entre Letras. Este es nuestro 12º capítulo entre la primera y segunda temporada. ¡Qué felicidad! Y realmente van a ser muchos más, porque hay historias que merecen ser contadas. Hola a todos los que están conectados con nosotros, con CCM Televisión, y a todos los que nos van a ver por las plataformas digitales. De fondo, Borges, y aquí conmigo, una escritora que usó la pluma para crear su ópera prima. Y nos hemos reunido aquí en el Aseo Libro Bar para que ustedes televidentes conozcan sobre su obra y su vida, y también para que conozcan este espacio y la agenda que tiene culturalmente para todas las edades. Soy Jonathan Giraldo y estoy seguro que después de escuchar hablar a nuestra invitada sobre su libro, que revivir en un palacio como un príncipe azul. Sahara, bienvenida a nuestro programa Volando entre Letras. Gracias por aceptar nuestra invitación, un programa de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial. Y para iniciar, cuéntanos, ¿quién es Sahara Pérez? Soy Sahara Pérez, soy la escritora de Hielo Cálido. Soy más que escritora, creo que lectora, desde hace 9 años. Qué bueno, qué bueno. Ahí tenemos una pequeña introducción de cómo se escribe ella a la pregunta de quién eres. Tus estudios se enfocaron en historia. ¿Por qué escribir fantasía y no crónica? Creo que me enamoré más de la fantasía que de la historia como tal. Creo que tomé mi carrera por el amor a las letras y por amor a la historia también, pero creo que tengo más el enfoque en me encanta la fantasía, es lo que más he leído desde que me enamoré de la lectura. Y realmente lo podemos ver y lo podemos notar ya en su ópera prima, en esta creación, Hielo Cálido, que es de género fantástico. Nos cuentas que la escritura y la lectura se convirtieron en tu refugio, pero ¿un refugio a qué? ¿A qué emocionalmente? ¿Tenías vacíos en ese momento? Sí, estaba pasando por la adolescencia, tuve pérdidas de algunas personas que amaba mucho y de cierta manera me encerré y no sabía cómo salir como de esa depresión, pero los libros me ayudaron muchísimo a encontrar algo que amar. ¿Y realmente lo encontraste hasta el día de hoy? ¿Lo logras sostener? Sí, sigo siendo una gran fanática de la lectura y de la fantasía en especial. ¡Qué bueno! ¿Y cómo la escritura te ayudó en ese proceso de comprender las experiencias de autodescubrimiento y enfrentar las pérdidas de los seres queridos? En realidad todo empezó con lo que ahora es el capítulo 21 del libro. Empezó con el bosque de los espejos, empezó con un sueño, yo anotaba como los sueños que tenía y empezó ahí. Empezó y empecé a escribir y me ayudó como a descubrir muchas cosas que tal vez no conocía de mí y a enamorarme aún más de los escritores que conocía, de las historias que conocía y seguir amando la lectura y las letras. Qué bueno, o sea que hay parte de este libro que lo soñaste en la vida real. Sí. Y ese proceso porque es que muchas personas dicen, yo sueño y al otro día no me acuerdo de lo que soñé, no sé, o me acuerdo de fragmentos, que muchos de los que se recomienda es inmediatamente al levantarse y de tener su sueño, escribir. ¿Cómo haces tú para poder acordarte de tus sueños? De hecho es justo eso, mantener una libreta al lado de mi cama y despertar y de una anotar lo que soñé.
Maravilloso, maravilloso. O sea que en este proceso también involucraste dos formas de escribir. Una es yo me siento a escribir sobre la historia y la otra es la que me da mi inconsciente por medio de los sueños. Sí, así es. Y para eso hay que tener unos rituales, hay que tener un proceso, hay que hacer algo o simplemente llegaron por medio de sueños. Creo que es una mezcla de las dos cosas y de que en la época tenía mucho insomnio. Okay. Entonces me sentaba a escribir como la historia. De hecho, la historia en el libro ahora no está contada cronológicamente. El libro comenzó como con la mitad de la historia, pero entonces empecé a irme hacia más atrás, empezar a conocer a los personajes. Creo que me encanta más una historia como centrada en sus personajes, entonces primero me senté a conocer a mis personajes. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué había pasado antes incluso de la escritura del libro? ¿De dónde empieza? Y continuar. ¿Y el carácter, personalidad de Sahara, lo tiene algún personaje en Hielo Cálido? Quería que algún personaje tuviera mi personalidad, pero un poco se me salió de las manos. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué? Porque Kiara, el personaje principal, iba a tener un poco de mi personalidad, pero ella tomó su propio rumbo. Ok, mejor dicho, ella sí no se dejó limitar por la escritora, dijo, no, yo soy autoeficiente y yo me autoescribo. Sí. Sahara, ¿cómo fue tu infancia? Tuve una infancia muy feliz, gracias a Dios. Tengo 2 hermanas, pero también hubo como momentos difíciles. Tengo un padre un poco ausente, entonces tengo como ciertas cosas como de vacío en ese sentido, pero fue una infancia bastante feliz. ¿Y fueron de esto que me acaba de mencionar, de pronto esos vacíos por los que la escritura le sirvió de refugio para esas cosas? Sí. Y ahorita, para muchas personas que todavía tienen esos vacíos y que a lo mejor no han visto la escritura como refugio, ¿qué les aconsejarías? Que lo intenten. Siempre es increíble empezar a escribir. Creo que hay bastantes como talleres de cómo empezar a escribir en las bibliotecas o personas particulares. De hecho, yo también di cursos de escritura y siempre es como muy motivante empezar como desde cero. Empezar sin saber nada, sin haber cogido un libro antes y empezar a motivarnos con otras personas que ya tienen esa experiencia. Que es ahí donde está la tarea difícil, poder atraerme una persona para que empiece desde cero, para que se enamore de la lectura y empiece a vivir este maravilloso mundo que nos da las letras. Sí. ¿Sí? ¿Qué cambiaría de tu vida? Creo que nada. Maravilloso escuchar eso. ¿Por qué? Creo que estoy feliz con todo lo que ha pasado, las cosas buenas, las cosas malas. Creo que todo ha ayudado a ser lo que soy ahora. Qué bueno. Eso es una mujer empoderada, ¿sí? Lo que llamamos hoy en día. ¿Has tenido alguna influencia de otras escritoras o escritores para tu obra? Creo que no. Creo que más que todo a la hora de escribir traté de alejarme mucho de la lectura que me gustaba. Me alejé de la fantasía y empecé a leer terror o otro tipo de cosas como para que nada me influenciara demasiado. Qué bueno, y vamos a aprovechar nosotros que estamos aquí en nuestro programa Volando entre Letras con la autora Sahara Pérez de Hielo Cálido para que nos lea la sinopsis de la obra, porque a nosotros acá en nuestro programa nos encanta que los autores puedan leer sus propias letras, las que plasmaron en su libro, y lo vamos a escuchar. Tras luchar en contra de sus captores e infiltrarse sin saberlo en el palacio de sus enemigos, Kiara deberá decidirse entre quedarse en aquel mundo que la ve como una princesa y permanecer encerrada en una jaula de oro, volver a luchar o regresar a aquel pasado que añora, junto con las personas que ama y que ha perdido. Esta decisión caerá sobre sus hombros después de hacer nuevos enemigos, uno que otro enemigo, y de conocerse a sí misma. En medio de su búsqueda de respuestas, nuestra protagonista recibe ayuda de un extraño personaje que le da pistas sobre su futuro. Dicha ayuda, desde luego, tiene un precio que ella debe pagar. Ahí está como finalizamos la sinopsis de Hielo Cálido, un precio que ella debe pagar. Y si lo relacionamos a la actualidad, todo tiene un precio, toda acción tiene una consecuencia,
¿sí? Todo lo que hagamos tenemos, como decimos eso, un precio que pagar, y tenemos la hipnosis para que ustedes se motiven, para causarles esa intriga de Hielo Cálido. Y aparte de eso, es que es emocionante porque estamos de lanzamiento, ¿sí? Estamos en este proceso de promocionar Hielo Cálido. Entonces ahí está la hipnosis de la obra. Sara, ¿qué te motivó, qué te llevó a estudiar historia y no literatura? Más que todo, creo que me gustaba mucho la historia y decidí estudiar historia por un poco como alejarme de algo que consideraba un hobby y que decía, no, esto no va a resultar. De hecho, mandé el libro a la editorial en medio de la pandemia porque no sabía qué más hacer. Entonces, pues yo pensaba que la literatura iba a ser solo algo como para mí, escondido. Y fue como la pandemia en medio de esa crisis que uno dice, no pierdo nada intentándolo. Acabas de usar un verbo en pasado, pensaba que iba a ser solo para mí. Ahorita ya te das cuenta que no solo es para ti. ¿Qué pasa en este momento cuando tú dices, mi obra ya es pública, mi obra ya la puede leer cualquier persona, ya no es mía? Fue como muy emocionante que la editorial me dijera, sí, es una buena historia, la vamos a publicar. Fue como muy... Yo no pensaba que me iban a decir que sí. Fue simplemente como tirar una cana al aire. Fue como, está bien, intentémoslo. No tengo nada que perder, estamos en pandemia. Estaba simplemente como intentando algo nuevo. Y ya que otras personas tomen mi obra y la lean y la vuelvan suya, es muy emocionante porque yo también he tomado obras de otros autores y las he vuelto mías. Maravilloso. O sea que cuando escribiste Hielo Cálido no pensaste en publicarla. No. La escribo y la guardo en el baúl. Sí, de hecho estuvo guardada alrededor de 7 años más o menos. 7 años desde que la escribiste por completo. Sí, o sea, la revisé un poco antes de mandarla a la editorial, pero estaba guardada. ¿Y qué pasó después de 7 años? Coger una obra, revisarla, cambiarle un montón de cosas porque la madurez, el tiempo, todo cambia. Sí, todo cambió y la obra también cambió. De hecho, la obra no estaba en digital, estaba en unas hojas de cuaderno revueltas. Un poco como es el proceso creativo que creo de muchos autores, que simplemente anotamos ideas en un papel y las dejamos en un cajón, y revisar incluso mi letra, que era muy diferente. Entonces fue una experiencia bastante entretenida, y mandarla a la editorial también fue como, ok, no tengo nada que perder. Y iniciar ese proceso de digitalizarla. Sí. Sara, eres de Caldas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se percibe allí la literatura? ¿Se apoya el arte? ¿Es viable allí promocionar y publicar un libro, o definitivamente hay que salirnos? Creo que en este momento sí es una opción, porque justo empezaron a unirse varios escritores independientes y crearon, creo que una editorial también, como en compañía creo que de la Casa de la Cultura o de la Alcaldía, no estoy muy segura. Pero antes de eso creo que no era una opción. ¿Y tú en ese movimiento te sientes un poco alejada y no adentro en ese apoyo mutuo o en esa red de apoyo que se necesita a todos? ¿Hay alguna razón específica? Falta de tiempo. Falta, por lo que estás todavía cursando tu proceso de historia, estás dictando talleres, ¿o a qué se debe esa falta de tiempo para dedicarle al arte? Porque sí, es que muchos dicen, yo soy escritor de tiempo libre o lo hago por hobby, pero realmente es porque no han tenido la fuerza, ni la confianza, ni el apoyo para decir, no, yo soy escritor, de esto voy a vivir, de esto voy a crear maravillosas cosas. De hecho, trabajo y eso quita mucho de mi tiempo, y las reuniones creo que generalmente son como en las tardes o cosas así, y me queda imposible. Bueno, igual lo importante es saber que allí ya está ese movimiento que ya se está dando y que puede servir también como un ejemplo para otros municipios, para otros lugares que todavía no han tenido ese impulso de crear esa red de apoyo. Sara, ¿para ti qué significa el amor y la amistad? El amor es una decisión. El amor es algo que decidimos todos los días, de
yo quiero amar a esta persona, tengo que hacer cosas para amar a esta persona. Y la amistad es la familia que yo elegí. Ahí está la definición de estos dos conceptos que nos da nuestra autora invitada. Le vamos a pedir que busque un fragmento de la obra para que nos comparta con todos los televidentes que en este momento están conectados con CCM Televisión y también para los que nos van a ver por las plataformas digitales. Así de pronto al azar que nos va a regalar el libro Hielo Cálido a los televidentes. En el capítulo 15 dice: Kiara caminó durante un par de horas siguiendo el río. Al encontrar la primera casa, esta no parecía estar en medio de un bosque. Era amplia y pintada de un naranjado suave. La casa de 2 plantas le recordó a Kiara las casitas de muñecas que tenían algunas de las sobrinas de su esposo. La casa contaba con una chimenea que rozaba con la piedra de la montaña y daba la impresión de que caería en cualquier momento. Ahí está un fragmento de la obra Hielo Cálido, causándoles esa intriga, esas ganas de leer la obra. Sara, en tu proceso de escritura de esta obra, ¿en algún momento dijiste, no, a esto le falta algo, esta parte se la quiero quitar, definitivamente no entiendo por qué escribí esto? ¿O consideras que en este momento la obra está full? Al principio, más que todo era porque estaba organizada de forma cronológica y no me convencía el inicio. Entonces, encontrar el inicio adecuado o cómo iba a organizar la obra y después decidir que no iba a estar contada realmente como cronológicamente fue como lo más difícil para mí. Ah, ok, ahí está. Y en esta parte, ¿tienes rituales? Hay escritores que de pronto dicen, no, yo necesito escribir en lugares mucho silencio, con música, o lugares públicos, o se van a un parque y eso. ¿Tú tienes rituales al momento de escribir? Yo necesito mucho ruido. Mucho ruido, lo contrario, ¿cómo es eso? ¿Cómo haces para que la mente se concentre en medio del ruido, en medio del caos? Sí, es porque tengo una familia numerosa, siempre había ruido en mi casa, los vecinos, entonces ya cuando estoy en un lugar silencioso como una biblioteca o algo así, necesito música estruendosa y con mucha letra a todo volumen. Ah, maravilloso. Primera vez y me sorprende que dice que necesito ruido para escribir, porque normalmente siempre uno busca esos espacios calmados, que la música calmada para poder llegar a ese proceso creativo. ¿Qué esperas con tu obra Hielo Cálido? Espero que las personas que lo lean se enamoren no de la historia como tal, sino de la lectura como tal. Que quieran más y que quieran leer más y que se enamoren de este proceso. Yo también empecé con un libro de Gabriel García Márquez y seguí y quería más y más y más y más. Entonces quisiera que otra persona también quiera más historias. Y podemos decir que esa es la razón por la que ahorita te dedicas a dar talleres de escritura creativa, de crear esa inventiva, en esa iniciativa a las personas para que lean. Sí, porque más que escribir también invito a las personas a leer, que yo no puedo escribir si no conozco de la lectura, de lo que otros ya han hecho. ¿Y cuál es esa metodología que usas? Porque pues lastimosamente venimos de un proceso educativo en donde muchos libros son obligados y es la razón por la que no leemos. Entonces, ¿qué metodología usas para que una persona muestre interés, se quede y siga avanzando y no deserte? Preguntarle a la persona qué le gusta. Entonces, si a alguien le gusta cierto tipo de películas o cierto tipo de música incluso, invitarlo a ciertos libros que yo conozca o que pueda llegar incluso a investigar que tengan una temática similar. Entonces la persona se queda porque ya es algo que ya conoce. Es en el caso de que conozca. Y si es el caso que no conoce, porque de pronto digamos que no sé si has llegado con tus talleres a algunos municipios donde hay alfabetismo, donde las personas a lo mejor todavía no saben leer bien, entonces no van a conocer. Ahí la metodología no nos va a ser la misma. Sí, de hecho, entiendo el punto. He dado clases, yo tengo dislexia, entonces he dado clase a niños con dislexia y para una persona con dislexia enamorarse de la lectura o de la escritura es muy difícil porque las letras, digamos, se mueven un poco o confundimos letras o tragamos palabras. Entonces es lo mismo.
intento con lo que me gusta, intento con un libro, ok, descartamos este libro porque no te gustó, intentemos con este otro, intentemos con este otro, o sea, intentar una y otra vez y no darnos miedo dejar libros en el camino, dejar libros empezados, dejar libros de que me gustó este libro de un mismo autor, me gustó este libro pero no me gustó este otro. Sara, vamos a aprovechar este momento porque estoy seguro que muchos de nuestros televidentes tienen a lo mejor personas cercanas con dislexia, conocen a personas con dislexia, son amantes de la lectura y los quieren ayudar. ¿Qué consejo les daría a estas personas básico para que ellos les ayude a las personas que tienen dislexia? Empezar con cosas simples. Por ejemplo, en la dislexia lo más común es confundir derecha e izquierda. Okay. No sabemos identificarlas, entonces confundimos la B con la D. Okay. Entonces un truco fácil que yo doy, incluso lo sigo, es la mano derecha la asociamos con el brazo, con la B. Entonces llevo siempre una manilla de la mano derecha. Okay. Y la D con la mano izquierda y lo asocio con un dedo. Siempre llevo un anillo en la mano izquierda. Y es un truco sencillo para empezar. Y se vuelve muy didáctico también. Sí. ¿Sí? Maravilloso. A los televidentes que nos están viendo, ahí tenemos también algunos trucos, algunas cositas básicas que nos ayuda por si tienen cerca personas con dislexia, para que los acerquemos a la lectura y no los veamos como algo imposible de hacerlo, que es difícil, que lo acabo de mencionar, pero no imposible, ¿cierto? No. ¿A ti cuánto tiempo te demoró o todavía te demora este inconveniente que tienes de la dislexia para leer? Cuando leo, para mí, realmente leo muy, muy rápido. Pero cuando leo para otros, digamos que los nervios hacen que me traicione y que se vuelva como más evidente la dislexia. Ok. ¿Y en ese caso qué hay que hacer? Seguir intentando. A medida que uno lo hace más seguido, es más fácil. Qué bueno, si ves, seguimos con estos pequeños consejos. Vamos a pedirle nuevamente a Sara que nos busque otro fragmento de su obra Hielo Cálido para que ella nos lea voz de la autora en Volando entre Letras. Okay. La chica tragó saliva, pero sabía que debía obedecer a Deimos sin protestar. Así que se quitó su calzado y sus medias, respiró profundo y se metió poco a poco en el agua. Su piel ardía en todos los lugares y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella aguantó el dolor lo mejor que pudo y se sumergió en el agua. Ahí tenemos otro pequeño fragmento de Hielo Cálido en voz de la autora Sara Pérez, causándonos esa intriga para leer fantasía, ¿sí? Un género maravilloso, un género que nos lleva a esas especies o a esos mundos que a lo mejor no conocemos o lo vemos solamente en películas. ¿Hay algunos escenarios de Colombia que estén ambientados en la obra? No, todo va a salir de la imaginación, todo sale de este proceso maravilloso. Nosotros estamos aquí grabando desde el Aseor Libro Bar y desde aquí los queremos invitar a la exposición El Nuevo Desorden Mundial del pintor Jaime Carmona, exposición que pueden ver desde las 5 de la tarde hasta la medianoche, y también contarles que pronto el Aseor Libro Bar abrirá su Academia de Artes para que se vayan acercando y pregunten de qué se trata y se vayan inscribiendo, porque es el Aseor Libro Bar el encargado de llevar la cultura, la literatura a cada rincón de Marinilla. Nosotros estamos aquí conociendo la obra y vida de nuestra autora invitada. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En Corbochibor contribuimos con la mitigación del cambio climático mediante la implementación de mecanismos para la reducción de emisiones por deforestación y degradación REDD+. Desde el año 2014 se han suscrito 131 acuerdos voluntarios de conservación con familias de 16 municipios de la jurisdicción, logrando la protección de 3.140 hectáreas en bosques naturales. Según verificación realizada bajo los estándares internacionales BERRA, se estimó una reducción de 10.924 toneladas de dióxido de carbono que no fueron emitidas a la atmósfera. Las familias vinculadas recibirán beneficios económicos por la venta de bonos de carbono.
Corpochivor, aliados por un territorio agroambiental sostenible. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. Lanzamos el programa de mejoramiento de vivienda Cambia mi casa, con intervenciones integrales en baños, pisos y cocinas y conexiones a servicios de agua y saneamiento básico, que impactará a 18,000 colombianos de zonas rurales y urbanas. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. El cambio se nota. En 10 meses, el Gobierno del Cambio ha titulado 1.014.440 hectáreas de tierra para campesinos, afro e indígenas. La importancia del título es porque acredita que verdaderamente soy el dueño del predio. Es muy importante cultivar nuestra tierra debido a que por ella es que se extraen los alimentos como el cacao, el café, el chontaduro, el mango. La reforma agraria es una realidad. Mayor información www.ant.go.co. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos de regreso aquí en el Hacedor Libro Bar, conociendo la obra y vida de nuestra autora invitada, Sahara Pérez. Ya en este primer bloque conocimos un poco sobre su vida, ahora vamos a conocer sobre su obra, esta ópera prima que nos trae hoy, Hielo Cálido, que incluso está de lanzamiento, está recién salida del horno, como se dice por ahí, así que es momento para que ustedes descubran y destapen esta nueva historia. Invitarlos al Hacedor Libro Bar para que disfruten de un café, de un libro, de exposiciones y también para contarles de una vez que prontamente el Hacedor Libro Bar abrirá su Academia de Artes para que se instruyan, para que aprendan sobre literatura, sobre música y sobre todo en sí lo que abarca la palabra arte. Pero antes de empezar a conocer sobre Hielo Cálido, la obra de nuestra autora invitada, vamos a ir con una sección que a mí me encanta, me fascina, y son los retos de Jonathan Giraldo. Pero son muy sencillos y yo sé que ustedes allá, queridos televidentes desde casa, se suman a estos retos. El reto que proponemos hoy, Sahara, es sencillo, no hay de qué preocuparse. Hasta el momento, en este nuestro 12º capítulo que tenemos del programa, nadie se ha rajado. Así que no hay de qué preocuparnos. Yo siempre pregunto antes de mencionar el reto, ¿me lo aceptas? Sí. Me encanta porque hasta el momento nadie se ha negado a ellos, pero es por lo mismo, porque se genera esa confianza de que son sencillos. Vamos a jugar con sinónimos. ¿Qué tal estás con los sinónimos? Regular. Vamos a comprobarlo en nuestros retos. Sabemos que nosotros como escritores, al momento de escribir, de revisar nuestras obras, jugamos con las palabras, con sinónimos para que no quede algo repetido. Entonces se vuelve algo esencial en nosotros al momento de, vuelvo y reitero, de escribir o de revisar. Entonces yo te voy a mencionar 5 palabras, ¿sí? Una por una. Y de cada palabra que te vaya mencionando, me vas dando un sinónimo. Okay. El que se le venga primero a la cabeza, ¿sí? Vamos a evitar pensar, porque el que piensa pierde. Y esa no es la idea, ¿sí? La idea es que los retos siempre nos los ganen, ¿cierto? Entonces nos vamos con la primera palabra. Dime el sinónimo de escribir. Componer.
Bien. El sinónimo de arte. Habilidad. Habilidad, destreza. El sinónimo de libro. Obra. Obra, tratado, tengo yo por acá también. Sinónimo de luz. Iluminación. Iluminación. Sinónimo de fantasía. Imaginación. Imaginación, ilusión. Esa parte que con los sinónimos nos iba a regular estaba ahí como que una medio mentirita a ver si Jonathan se asusta y dice, no, le puse un reto, entonces muy difícil. Pero no es así. Sara, ¿cómo nació Hielo Cálido? Como dije ahorita, empezó con un sueño y a partir de ahí el sueño fue como algo que yo había determinado al principio, como la mitad de la historia. Entonces tuve que empezar a crear los personajes, quiénes eran, por qué estaba el personaje principal en el bosque de los espejos, qué la llevó ahí, cuál era su motivación. Y empecé a crear un montón de personajes, un montón. De hecho, en la obra no están todos los personajes que yo creé. Hay personajes que incluso se mencionan una vez en la obra, pero yo sé todas sus características, quiénes son, cuántos años tienen, un montón de cosas. Entonces empecé más que todo con los personajes y a partir de ese sueño y empecé a crear la historia, como dije antes, de forma cronológica y luego empecé a buscar ese inicio, porque el inicio no me convencía, pensaba que era un poco como aburrido, entonces quería como algo más emocionante. Hablas de muchos personajes. Sí. ¿Cuántos nos podemos encontrar en Hielo Cálido? Ay, la verdad no lo sé, no los he contado muchos. Menciónenos como mínimo 3. Ok, está Will, Kiara y Deimos. ¿Y entre ellos hay alguna relación de amistad o son enemigos? Will y Kiara son pareja y Kiara y Deimos son al principio medio enemigos y luego amigos. Habíamos mencionado del proceso que llevabas con Hielo Cálido y hablamos también de muchos años. Un proceso de escritura quizás de 1 año, 7 años en reposo mientras se hizo la revisión. ¿Cómo fue ese proceso desde que decidiste plasmar la primera letra de Hielo Cálido hasta la publicación? La primera letra, como dije, fue un sueño, entonces me desperté, empecé a anotar lo que había soñado, luego empezar a plantear los personajes. Yo hago fichas de personajes, entonces empezar a hacer la ficha del personaje, su nombre, su edad, el color de sus ojos, de su pelo, o sea, como toda la apariencia física y les agrego como un par de imágenes que me den como la vibra de ese personaje, como el tipo de cabello, o cosas que le gustan, o cosas que están involucradas en la historia. Entonces, por ejemplo, en Kiara está su espada en esa ficha de personaje. Y si uno no sabe dibujar, para darle esa imagen en esas características, ¿se recurre a un banco de imágenes para un referente, para pegarla ahí en la ficha? O... Sí, de hecho yo no soy tan buena en el dibujo, es con una ficha, con imágenes de Google, que me vayan dando como la imagen como más visual de cómo es el personaje, que le gusta. De hecho también música. Yo tengo una playlist de Hielo Cálido y ciertas partes de la playlist son ciertos capítulos o cierto personaje o la relación entre dos personajes. Hay una parte de esa playlist que es la relación de Kiara con su mamá. ¿Pero es una playlist para ambientar las escenas o es una playlist que usa Sara Pérez para su proceso creativo e imaginativo al crear las escenas? Como el proceso creativo. Es parte de las dos. Hay algunas canciones que me inspiraron para algunas escenas y otras donde, escuché esta canción y me acuerdo de esta escena, entonces la pongo en la playlist. Se habla mucho ahorita del poder que ya empiezan a adquirir las mujeres, especialmente en la literatura. Antes no se veía o no se escuchaba tantas mujeres escribir. Antes era un poco riesgoso, lo hacían a escondidas, incluso lo hacían con seudónimos masculinos, ¿sí? Ahorita esa importancia que tiene la mujer en la escritura, ¿cómo la ves? ¿Por qué camino va? ¿Realmente las mujeres se están haciendo oír por medio de la escritura? Creo que sí, a medida que pasa el tiempo cada vez más. De hecho es curioso porque soy fanática de la fantasía y de la literatura de fantasía. Entonces mis 2 autoras favoritas son mujeres. Y está J.K. Rowling, que tuvo que estar bajo ese seudónimo, como
solo letras y mi apellido y ya. Y está mi otra, que es realmente mi autora favorita, que se llama Cornelia Funk, y ella sí tiene su nombre en sus libros. Entonces se nota ese cambio que ha pasado con el tiempo. Qué bueno. Yo acabé de decir algo maravilloso y es que las mujeres se están haciendo oír por medio de sus libros, por medio de sus letras. ¿Y por qué digo que me encanta? Porque nosotros acá en Volando Entre Letras realmente nos encanta escuchar a los autores, leer fragmentos de su obra, y vamos a seguir aprovechando que tenemos a Sahara Pérez aquí en nuestro programa Volando Entre Letras de lanzamiento con su ópera prima Hielo Cálido, para que nos siga causando esa intriga, para que nos siga causando esa sensación de querer leer Hielo Cálido. Voy a leer una parte de una carta que hay en el libro. Entonces dice: Kiara, espero que lo que pasó la otra noche con Cornelia no te ofendiera lo suficiente como para dejar nuestra amistad a un lado. Tu madre me comentó que estabas buscando trabajo. Tal vez yo pueda acompañarte. Podemos pasar las tardes buscando juntos. No me molestaría. Ahí está un fragmento de una de las cartas que nos podemos encontrar en Hielo Cálido. Estas cartas que involucras en Hielo Cálido, que es una novela, pero en teoría las cartas es género epistolar, ¿sí? Haces esta unión entre géneros, entre novela, epistolar, y cómo haces esa integración. Más que todo pensando mucho en el personaje. Entonces, de hecho, cuando yo empecé a escribir la obra, como dije, lo empecé en papel. Entonces, para diferenciar a los personajes, escribía con un color diferente de lapicero, y cuando lo digitalicé, con un tipo de letra diferente, como para que la personalidad del personaje también se impregnara en su forma de escribir, en la manera de que expresaba sus palabras, en que los personajes en sí se expresan muy diferente. Y la extensión de las cartas también muestra un poco eso, y de hecho hay una parte del libro donde los personajes tienen que jugar con hablar poco en las cartas, porque hay una ausencia de papel, están en medio de una guerra, tienen que escribir lo más corto posible, con tachaduras, y hace parte también de jugar con eso. ¿O usar códigos para hacerse entender en medio de la guerra? Sí, hay una parte donde hay un tema que se habló en una carta y luego se menciona como esa cosa o lo que pasó. Ahí está. Sara, yo quiero que su merced ante las cámaras nos muestre la portada del libro, nos muestre las páginas de seguridad, y yo quiero que televidentes se enfoquen mucho en las máscaras, y Sara nos va a contar qué importancia refleja esta ilustración, esta máscara en los personajes, qué significa. Kiara en un momento tiene que luchar y ella tiene que disfrazarse un poco y jugar con el de estoy en una guerra que es para hombres, nadie debe saber quién soy yo, nadie debe saber que yo vengo del pueblo del que vengo, porque los personajes piensan que ella viene con otro grupo de personas que son de un pueblo diferente, entonces ella, su aspecto físico le juega en contra, entonces ella tiene que esconder ese aspecto físico, y sus amigos que ha hecho en el camino le ayudan a camuflarse un poco entre el campo de batalla. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aprovechar que Sara nos menciona las características, la ficha de un personaje, que nos habla de Kiara, que es la protagonista, para que nos diga esa ficha técnica que creaste para crear a la protagonista. Okay. Está su nombre, Kiara, luego está las imágenes de ella, luego está su aspecto físico. Entonces Kiara, digamos que hay una parte de la historia donde su aspecto físico cambia, entonces tengo que escribir como ese cambio físico. Ella es morena, tiene el cabello rizado, muy café, y luego cambia, tiene unos ojos muy azules, que es algo que es lo que más tiene que ocultar porque demuestra de dónde viene, y luego su apariencia física cambia. Ella se vuelve pelirroja, sus ojos se vuelven negros, también por ese juego de me tengo que camuflar en un lugar enemigo. O sea que vamos a hacer un pequeño spoiler. Vamos a hacer un pequeño spoiler. Quiere decir, bueno, ya lo hizo la doctora, entonces lo podemos repetir. Quiere decir que Kiara decidió infiltrarse. Fue más un juego de, a ver, es que no quiero decir demasiado. Sí, no, pequeño spoiler nomás. Ok, la primera infiltración de Kiara es en el campo de batalla. Esa ella la eligió.
Okay. Y como leímos en el primer capítulo, ella encuentra un personaje y ella se infiltra sin querer en el reino enemigo. Ah, ok, ahí está, esas pequeñas spoiler que les damos ahí para que cuando lean Hielo Cálido puedan atar cabos, puedan atar la misma historia. No, maravilloso tenerte en nuestro programa, realmente de lanzamiento, conocer lo que es la obra Hielo Cálido. ¿Has recibido apoyo de tu familia en este proyecto? ¿En algún momento dijiste, no, qué hago? O de eso no, Sara, por ahí no es. Que incluso ahorita había mencionado que estabas estudiando historia, pero no la culminaste. Entonces ha sido como que un laberinto donde te has ido por los lados. ¿Qué pasa ahí con tu familia en cuanto al proyecto de escribir? Sí, mi mamá muy feliz, ella siempre me ha apoyado mucho. Y de hecho yo soy la primera que le compro y yo soy la primera que tal cosa y yo no le quiero contar nada a mi familia del libro, o sea, mi familia no sabe nada excepto por mi hermanita. Okay. Mi hermanita fue mi lectora beta, ella fue de hecho la que le puso el nombre al libro, entonces para mí es muy especial. Ella aún no conoce todos los personajes, ella ha escuchado de los personajes a medias, ha visto las fichas técnicas de los personajes, conoce de la historia, pero hay ciertas cosas que aún no conoce y me ha estado preguntando yo, espere que venga el libro, espere que venga el libro. Y mi esposo me apoyó mucho. Él fue el que yo tenía miedo, ay, ¿será que si lo mando a la editorial? Ay, no tiene nada que perder, estamos en pandemia. Entonces, él fue un gran apoyo para mí. Qué bueno saber que desde la misma familia se apoya estos procesos artísticos, porque pues ya también sabemos que no es muy común que la misma familia lo apoye o dice, sí, hágalo, pero hágame otra carrera, hágame otra cosa, pero a veces es como desviarnos un poco y perder el tiempo. ¿Sí? Vamos a aprovechar porque todavía nos falta un reto aquí en nuestro programa Volando entre Letras, pero el segundo como el primero es muy sencillo, así que no hay de qué preocuparnos, ¿sí? En este reto yo le quiero proponer, o quiero más que proponer, invitar a Sara que le escriba una carta a aquellas mujeres que no lograron tener voz por medio de la escritura, que fueron calladas, porque muchas en la historia fueron calladas y no pudieron expresarse. Entonces vamos a aprovechar este momento para que Sara le escriba una carta a esas personas que no tuvieron voz y que su merced puede ser la voz de ellas. Y mientras ella inicia ese proceso creativo de escribir esa carta para esas mujeres en la literatura que no tuvieron voz, que no tuvieron la oportunidad de expresarse, yo les quiero contar que el 28 de julio se celebraron en Bogotá los premios Volar 2023, en donde se premiaron 4 categorías: mejor obra publicada en Volar Editorial, mejor cuento publicado en Volar Editorial, premio del público a mejor obra y premio del público a mejor cuento, una ceremonia que se hizo en la prestigiosa Casa Palma en Bogotá, invitando siempre a ese público maravilloso que son los escritores en este evento que se hizo para exaltar, reconocer y valorar su talento en la literatura. Así que si quieren conocer cómo fue nuestro proceso de premiación y quiénes fueron los ganadores, nos pueden visitar en nuestras redes sociales como @VolarEditorial, que allí está todo el material de lo que fueron los premios Volar 2023 que se celebraron este año, esta segunda versión en Bogotá, recordándoles que la primera versión se hizo en Río Negro, Antioquia, municipio vecino de Marinilla, de donde estamos grabando nuestro programa Volando entre Letras. Sara, ¿cómo nos está yendo con ese proceso creativo de escribirle a esas mujeres que no tuvieron o que incluso en la actualidad no tienen voz por medio de las letras? Vamos bien. Un segundo más. O un párrafo más para que pueda ella terminar este proceso, y nosotros seguimos aprovechando en este momento para vamos a recomendar una obra, Tú, la novia celeste, del autor Fernando Calle Valencia. Hoy resplandeces, novia celeste, con todos los atavios que has forjado en el camino largo de las eras, con toda la gracia que en ti reconoce la galaxia entera. Ante ti se posterna Junaku, sol central de la galaxia, para declararte en júbilo sus amores, llamarte digna novia mía
y colmarte de agasajos desde las cortes celestes. Un poemario de un autor que tuvimos aquí en nuestro programa Volando entre Letras, Tú, la novia celeste, y vamos a aprovechar este espacio para escuchar entonces esa carta que nos creó en este corto lapso de tiempo para aquellas mujeres que no tuvieron voz en la literatura o que incluso hoy en la actualidad no la tienen. Con cariño, a ti mujer, deseo que sepas que la literatura continúa creciendo. Deseo decirte que mujeres publicamos. Las letras continúan. Deseo que leas y que vivas como yo a través de otras historias. Si aún estás ahí y no te arriesgas, mi mamá siempre dice, hasta un ingeniero se muere de hambre. Ahí está, bonitas palabras, bonitas letras para aquellas personas que no tuvieron o que incluso hoy no tienen voz, y que Sahara, incluso por medio de sus talleres de escritura creativa, por medio de su proceso, incluso por medio de su obra Hielo Cálido, ayuda y aporta a la literatura colombiana y de seguro a la literatura universal. Sahara, cuéntenos, ¿estás escribiendo algún otro proyecto? ¿Estamos próximos a lanzamiento? Ahorita nos habíamos mencionado una precuela, o nos había mencionado ahí otra cosita. ¿Qué viene después de Hielo Cálido o qué estamos escribiendo? En este momento estoy escribiendo una precuela y una secuela del libro, pero es más porque hay ciertos personajes que quiero que cierren su historia, entonces no me dan paz mental hasta que cierren su historia. Y he estado escribiendo otra historia diferente, pero aún está muy como empezando también. Empezando, y es de un género diferente, entonces también he leído mucho como de terror y de ese tipo de cosas, porque no conozco tanto el género y antes de meterme al género quiero conocer más. Claro que sí. O sea que se puede decir que estamos en ese proceso de la creación de las fichas, o todavía no hemos llegado ni siquiera a las fichas. Pues la mayoría de los personajes que van a estar, por ejemplo, en la secuela ya tienen la ficha por esta historia, y los de la precuela hay algunos que están empezando a salir, porque ya hay otros que también están aquí. Y de la nueva historia solo tengo 2 personajes que son como los protagonistas, y ya también su ficha está ahí creciendo. O sea, lo primero que debemos hacer es leer Hielo Cálido para antojarnos y esperar precuela o esperar nueva historia, ¿cierto? Sí. Y eso, entonces aprovechemos este espacio para que invites a los televidentes a que lean Hielo Cálido. Los invito a todos a leer Hielo Cálido, es una historia de fantasía. Si aún no has leído un libro antes, te invito a que comiences con este, siempre es bueno comenzar con uno. Maravilloso. ¿Y dónde lo podemos adquirir? ¿Dónde lo podemos encontrar? En la página de Volar Editorial. Maravilloso, ya saben que lo pueden encontrar en la página de Volar Editorial, www.volareditorial.com. Allí se pueden acercar para adquirir Hielo Cálido. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar, Sahara? Alguien dice, no, yo la quiero seguir, yo voy a estar pendiente de sus nuevas historias, de sus nuevos libros. ¿Dónde te pueden encontrar? En Facebook e Instagram. En ambas creo que estoy como Sahara Pérez. Allí está Sahara Pérez en las redes sociales. Vamos a aprovechar este momento para que le haga una invitación también a los televidentes para que no se pierdan nuestro programa Volando entre Letras. Okay. Invito a todos los televidentes a ver y seguir el programa de Volar entre Letras. Hoy estoy yo, pero hay otros increíbles autores que publican su obra por medio de Volar. Sahara, ¿en algún momento dudaste de tu obra? Sí, muchas veces. ¿Qué fue eso que te llevó a dudar? ¿Por qué dudar? Cuéntenos todo. Sí, siempre sentí como no es suficiente, necesito más y necesito más. Y de hecho cuando la editorial me mandó las primeras correcciones fue como, ay, qué vergüenza. Yo me pasé ciertos errores que a veces como autores leemos tantas veces una cosa que se nos pasa que repetimos una palabra o una coma. Entonces siempre sentía que tenía que tener una obra perfecta antes de mandarla a una editorial. Pero luego de conocer un poco más del mundo editorial y darme cuenta de que las editoriales justo están para eso, para ayudarnos como autores, entonces sentí un poco más de confianza. Qué bueno, y realmente qué bueno que así los escritores sientan esa confianza por medio de las editoriales, ese apoyo mutuo, porque el trabajo no es ni del escritor ni de la editorial, es un trabajo mutuo entre editorial y escritor.
Nosotros quisiéramos poder seguir charlando con nuestra autora invitada, seguir conociendo sobre su obra, sobre su vida, pero lastimosamente las cosas buenas no duran mucho y nuestro programa está llegando a su final. Pero antes de eso, antes de irnos, vamos a escuchar el último fragmento en voz de nuestra autora Sahara Pérez, ese último fragmento que nos va a dejar esa inquietud, esa intriga y esa necesidad de leer la obra. El azar del libro habla por sí solo. Los días pasaron y pronto fue sábado. Kiara se levantó temprano y se fue al mercado. Buscó durante horas un buen regalo, pero nada le parecía lo suficientemente bueno como para llevarlo. Además, tampoco tenía mucho dinero. Se sentó a pensar al frente de la panadería, desde donde pudo observar a una familia que miraba la vitrina de pasteles. El hombre era un sin mezcla. Su rostro se le hizo familiar. Era pecoso, con cabello rubio claro y ojos azul celeste. Este último detalle, sumadas a las delicadas facciones, le hacía suponer de quién era familiar. Ahí está ese último fragmento que nos comparte la autora Sahara Pérez de su obra Hielo Cálido. Yo los quiero invitar a que se den la oportunidad de leer esta nueva historia, Hielo Cálido, también a que se den la oportunidad de seguir a nuestra autora para que conozcan su proceso, para que conozcan qué se viene después de esta obra. A nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como @ccmtelevisión, @Volar Editorial. A mí me pueden encontrar como @Jonathan Giraldo. Recuerden que estamos grabando desde el Hacedor Libro Bar para invitarlos a la exposición El Nuevo Desorden Mundial del pintor Jaime Carmona, aquí en el parque principal de Marinilla, el Hacedor Libro Bar. Gracias por terminar con nosotros nuestro programa. Sara, cosas maravillosas para